El transporte es el contrato en virtud del cual una persona se obliga, por un precio cierto, a conducir de un lugar a otro pasajeros o mercaderías ajenas y entregarlas a las personas a quienes vayan dirigidas. Si el que realiza el transporte lo hace organizado bajo la forma de empresa, cae bajo la legislación y jurisdicción comercial, pero si no está organizado bajo la forma de empresa, el transporte será civil o comercial, según tenga por objeto facilitar una relación jurídica civil o comercial. Según la vía elegida, el transporte puede ser por tierra, por agua o por aire. Según el medio utilizado, el transporte puede ser por tracción animal, por tracción mecánica, por vapor, por electricidad o por conducción atómica. Según el objeto transportado, el transporte puede ser de cosas o mercaderías o de pasajeros. Y según las personas que lo realizan, el transporte puede ser por personas de carácter público o privado. El contrato es bilateral, conmutativo, puede ser gratuito o oneroso, consensual, nominado, atípico y no formal. Los elementos subjetivos o personales del contrato de transporte son: el cargador es el que entrega las cosas objeto del transporte, destinatario es a quien se remiten los objetos, porteador es el que se obliga al transporte y comisionista del transporte, que es quien recibe las mercaderías del cargador y se encarga de entregarlas al porteador. Los elementos objetivos o reales son el transporte, que es el objeto del contrato, la cosa, que es cualquier cosa que sea susceptible de ser transportada, y el flete, precio o comisión, que se denomina flete o tarifa cuando se trata del transporte de cosas y se denomina pasaje si se trata del transporte de personas. Las obligaciones del cargador son: declarar número de bultos, calidad y peso, entregar la carta de porte y la documentación necesaria, entregar las mercaderías acondicionadas o embaladas, pagar el valor del transporte. Los derechos del cargador son: rescindir el contrato por impedimento o fuerza mayor y disponer de la mercadería y variar su consignación. Las obligaciones del porteador son: recibir la carga y cargar los efectos en el vehículo, verificar las declaraciones del cargador, transportar las mercaderías desde la recepción hasta el destino, comunicar inconvenientes que provoquen una demora en la realización del transporte, avisar la llegada de las mercaderías al destinatario, entregar los efectos y la carta de porte. Los derechos del porteador son: rechazar los bultos mal acondicionados y el derecho al flete. El destinatario tiene la obligación de pagar el flete y los gastos de transporte y el derecho a recibir los efectos. La carta de porte es el título de crédito representativo de la mercadería transportada, que otorga a su portador legítimo el derecho de disponer de ellas durante el traslado, recibo y retribución en el lugar de destino. Está dirigido por el cargador al destinatario, conteniendo las indicaciones esenciales del contrato. La carta es de carácter facultativo, ya que el contrato no es formal ni solemne, admitiendo cualquier forma, inclusive su celebración oral. La carta de porte debe contener lugar de emisión, nombre y domicilio del cargador, porteador, comisionista y destinatario, identificación de los efectos, peso, calidad, medidas o número de bultos, marcas, signos y calidad del embalaje, flete pactado y si está pagado o no, plazo durante el cual debe verificarse la entrega y la firma del cargador. Su transmisión implica el traslado de los bienes que representa y de todos los derechos y obligaciones, de modo que cualquier convención que se hubiese celebrado entre partes y no consiste en la misma será de ningún valor para terceros. El artículo 572 del Código de Comercio dice que solo se considera comercial el depósito que se hace con un comerciante, o por cuenta de un comerciante, y que tiene por objeto o que nace de un acto de comercio. El contrato de depósito será considerado comercial cuando el depositario se encargue habitualmente del depósito de mercaderías, o cuando haya sido un hecho con fin de especulación y el acto implica una intermediación entre el productor y el consumidor. El contrato es real, no formal, bilateral y oneroso. El depósito puede ser necesario o voluntario,
y este a su vez puede ser regular, el depositario debe devolver igual e idéntica cosa, o irregular, el depositario debe devolver su equivalente. Es regular cuando la cosa depositada fuese inmueble o mueble no consumible, aunque el depositante hubiese concedido al depositario el uso de ella, dinero o una cantidad de cosas consumibles, o cuando represente el título de un crédito de dinero o de una cantidad de cosas consumibles, si el depositante no hubiese autorizado al depositario para la cobranza, un derecho real o un crédito que no sea dinero. Las obligaciones del depositario, es decir, el dueño del depósito, son llevar un libro con las formalidades exigidas, asentar cronológicamente todos los efectos que recibiere, dar los recibos correspondientes, conservar en buena guarda los efectos recibidos y cuidar que no se deterioren, mostrar a los compradores por orden de los dueños los artículos o efectos depositados. Los derechos del depositario son cobrar la retribución y el reembolso de los gastos y retener los efectos en caso de quiebra del depositante. Las obligaciones del depositante, es decir, el que deposita, son pagar la retribución, reembolsar los gastos de conservación, indemnizar al depositario por los perjuicios que hubiere sufrido con ocasión del depósito. Y los derechos del depositante son restitución de la cosa en el lugar y tiempo convenido, ser indemnizados por los perjuicios que le hubiera ocasionado el depositario por incumplimiento de sus obligaciones, cobrar intereses en el caso de que el depositario hubiere usado el dinero depositado. El depósito es irregular cuando sobre la cosa depositada se autoriza su uso, quedando el depositario obligado a restituir una cantidad equivalente en el caso de cosas consumibles. El depositario adquiere el dominio de la cosa. El deber de custodia no existe, ya que la cosa pasa al dominio del depositario. Las obligaciones del depositario irregular son las mismas que las del regular, con la diferencia de que en vez de devolver la misma cosa depositada, debe restituir al depositario una cantidad igual de cosas de la misma especie. El certificado de depósito es el título de crédito que acredita la propiedad de las mercaderías o frutos depositados, otorgando la facultad de disponer libremente de ellos. Su transmisión por endoso implica la transmisión de la propiedad de las mercaderías depositadas. Constituye su elemento probatorio y es necesario presentarlos para poder retirar la mercadería. El contrato de depósito se extingue por finalización del término por el cual fue celebrado o cuando cualquiera de las partes lo decida en el caso de ser por tiempo indeterminado, pérdida de la cosa en el depósito regular o la enajenación que hiciese de ella el depositante. El warrant es el título que acredita haberse dado en prenda mercaderías depositadas en almacenes generales. Las operaciones que comprende son las de crédito mobiliario. Es otro documento del depósito que el depositante puede negociarlo para obtener un préstamo, con la garantía de las mercaderías depositadas. Puede recaer sobre frutos o productos agrícolas, ganaderos, forestales, mineros o de manufactura nacional, depositados en almacenes fiscales o de terceros. Para que pueda emitirse warrants es necesario que las mercaderías estén aseguradas, su valor no sea inferior a los 500 pesos moneda nacional y estén libres de todo gravamen o embargo judicial. El warrant siempre será nominativo, y para su endoso debe ser registrado en los libros de la empresa emisora. El efecto del endoso es la transmisión de la propiedad de las cosas a que se refiere. Negociado el warrant, se anotará en el dorso del certificado de depósito respectivo el monto del crédito, nombre y domicilio del prestamista, fecha de vencimiento y lugar de pago. Todo tenedor de un warrant tiene el derecho a examinar los efectos depositados y detallados en el documento.